la mañana de hoy vamos a estar concentrándonos en el capítulo 20 del libro de Juan, así que pueden ir buscándolo. Vamos a comenzar en el versículo 11. Juan 20, versículo 11. Y en este capítulo nos encontramos luego de la muerte de Jesús y vamos a estar viendo algunas de las reacciones del círculo más cercano de Jesús a su muerte. Las personas más cercanas a su ministerio, que estuvieron con él a través de todos esos años, pero ahora mismo están pasando los días subsiguientes a la crucifixión. Y vamos a empezar con María Magdalena en el versículo 11, y dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para ir y se vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Era domingo por la mañana y María Magdalena estaba en la tumba de Jesús y se acababa de dar cuenta que estaba vacía. Pensó, ¿verdad?, que habían sacado el cuerpo, ya sean los líderes judíos, para borrar toda existencia de Jesús, o a lo mejor pensó que ladrones fueron de estos ladrones que roban las tumbas y se habían llevado el cuerpo. Y ella va primero, ¿verdad?, antes de estos versículos, y se lo dice a Pedro y se lo dice al discípulo amado, que pensamos que es Juan, y ellos van allí y en efecto la tumba está vacía. Luego entonces están estos versos donde aparentemente ella regresa y está llorando frente a la tumba. Y no solamente ha muerto el maestro, no solamente ha muerto Jesús, a quien ella amaba, que era su maestro, a quien ella seguía, con quien ella estuvo todos estos años, sino que ahora ni siquiera podía llorarlo en paz, ni siquiera podía tener un duelo apropiado, porque no estaba el cuerpo. Y dice el texto que al momento cuando Jesús se aparece, María Magdalena no lo reconoce. Y leyendo, ¿verdad?, y estudiando el capítulo, dicen los estudiosos que puede haber sido por varias razones. Una de ellas, porque realmente pues eso no era lo que ella esperaba. María Magdalena y los discípulos, por lo que vemos en la Biblia y por lo que dicen los textos, no entendían al 100% lo que Jesús les había dicho en cuanto a su muerte y resurrección. Y cuando uno no está esperando algo y lo que tiene en su mente es lo que humanamente para uno es lógico, o lo que debería ser o lo que debería pasar, pues cuando te cambian los muñequitos, pues uno como que se tiltea un poco. Y no, ¿verdad?, al ella no estar esperando ver a Jesús allí, pues probablemente no lo reconoce, porque no era su expectativa. Y en especial cuando se trata de las cosas espirituales, la manera que Dios obra y los pensamientos de Dios son muy diferentes a lo que son nuestras lógicas y nuestras expectativas. Pero también pudo haber sido por el simple hecho que estaba llorando. Y llorando en amargura y en lamento y en dolor. Y por sus ojos estar tan y tan aguados y tener tanta angustia, no los reconoce. O porque simplemente estaba mirando hacia la tumba, enfocada en la pérdida y el dolor de lo que estaba viviendo. Porque dice en el versículo 16 que cuando él la llama por su nombre, ella se gira hacia él. O sea que su enfoque en ese momento era en otro lugar, probablemente en la tumba vacía. Y quiero que ahora brinquemos al versículo 19 y nos vamos a encontrar con 10 de los discípulos. Y dice: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos
con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y ahí tenemos a 10 de los discípulos, 10 porque Judas Iscariote pues había muerto, se había suicidado, y Tomás no estaba, pero tenemos los otros 10. Y dice que entonces estos 10, ellos no estaban en la tumba llorando, ellos estaban encerrados, puertas, ventanas, todo lo posible que pudieran cerrar. Ellos estaban escondidos, ellos tenían miedo, porque probablemente estaban pensando, si a Jesús lo mataron, lo crucificaron, se lo llevaron, lo arrestaron, lo mismo nos va a pasar a nosotros. Ya mismo vienen por nosotros. Y ellos estaban bien escondiditos, muy llenos de miedo, esperando simplemente que aparecieran para llevárselo. Así que esa es la escena durante estos días después de la muerte de Jesús. Pero no se queda ahí porque quiero que hablemos un poquito de Tomás. Y en Tomás nos vamos a detener un poco. Dice el versículo 24, acompáñenme ahí. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré, a menos que vea la herida de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, ¿tú crees porque me has visto? Benditos son los que creen sin verme. Y como les mencioné, vamos a hablar un poquito de Tomás, porque a Tomás se le conoce usualmente por este texto, ¿verdad? Por este versículo. Y usualmente decimos Tomás y seguimos con el incrédulo, ¿verdad? Ese es como su apellido. Tomás el incrédulo, Tomás el que dudó. Pero además de este pasaje, Tomás aparece en el libro de Juan en otras ocasiones. En lo que es Mateo, Marcos y Lucas solamente aparece su nombre en el listado de los discípulos, pero Juan habla un poquito más de su carácter, habla un poquito más de él y podemos conocer un poco de su personalidad. Y estudiando de él, yo creo que muchos tenemos mucho de Tomás. O por lo menos yo me identifique con él. Y quiero que vayamos a Juan en el capítulo 11. Y vamos a leer ahí un relato donde aparece Tomás, desde el versículo 8. Para que tengan una idea de lo que está pasando aquí, Jesús está con los discípulos y se acaba de enterar que murió Lázaro. Lázaro era su amigo. Él decide quedarse donde están 2 días más, pero luego le dice a los discípulos, ok, vamos a ir a ver a María y a Marta, nos vamos para Judea. Y aquí entonces empieza el texto en el 8 que dice, pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte, ¿irás allí de nuevo? Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz. Durante el día la gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. O sea, no vamos para allá, no tenemos que ir. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás,
al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Tomás era pesimista, ¿verdad? Pero a la misma vez, Tomás era muy leal. Y él dijo: mira, gente, no lo van a convencer. El maestro ya dijo que va a ir para allá. Y nosotros estamos aquí ya y estamos metidos en esto en el 100%. O por lo menos así lo estoy yo. Así que si para allá es que vamos, pues vamos a ir todos. Y si nos vamos a morir todos. Así que nos vamos. Y si muere Jesús, morimos con él. Tomás era un hombre leal. Tomás era un hombre que no hacía las cosas a medias. Era un hombre valiente, tenía valor. En el momento donde él pensó que podía morir, él estaba dispuesto por el maestro. Pero vamos a ver otra parte, capítulo 14 del libro de Juan. Dice, desde el versículo, entiendo que es desde el primero, porque aquí tengo un número extraño, pero entiendo que es el 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Este es Jesús hablando. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Tomás no se quedaba con dudas. Tomás no era una persona que decía que entendía algo si no lo entendía. Y cuando Jesús les dice: ustedes ya saben el camino, no, porque, Señor, es que no lo sé. No, tienes que explicármelo, porque la realidad es que tengo duda y necesito aclarar esa duda. Y gracias a esa pregunta que hace Tomás, nosotros tenemos la contestación de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que él se atreviera a hacer esa pregunta resultó en esta gran respuesta. Así que, viendo las características de Tomás a través de estos versículos que hemos leído, vemos un hombre valiente y leal que amaba a Jesús, que estaba dispuesto a ir a morir con él. Sí, era pesimista. Pues, muchos lo somos. Pero también era un hombre que no hacía las cosas a media. Y si él estaba ahí al 100%. Y no se iba a quedar a mitad, y no se iba a quedar cuando las cosas se pusieran difíciles fuera del camino. Y cuando estaba seguro, se lanzaba con todo. Así que vamos a regresar al capítulo 20, conociendo ya algunas características de Tomás. Y yo creo que con ese cuadro podemos entender un poquito más por qué Tomás no estaba allí con los otros 10. Porque yo creo que el corazón de Tomás se quebró. Yo creo que fue un dolor de una persona que aún sabiendo, a lo mejor él pensaba: pues si yo lo sabía que esto iba a pasar. Y en Judea, después cuando regresamos a casa de Lázaro, pues ahí nos libramos, pero es que yo sabía. Y como quiera tuvo esperanza. Y cuando un corazón pesimista dice: yo voy a tener esperanza, y esa esperanza de momento se rompe. Es un corazón que se estremeció. Fue una fe que se estremeció. ¿Y cuántas veces han pasado ese tipo de situaciones en nuestras vidas que han estremecido nuestra fe?
que nos han hecho cuestionarnos todo lo que creemos, porque el desenlace no fue lógico para nuestra mente humana. Y yo no estoy hablando de crisis, aunque también crisis grandes, ¿verdad? De quizás alguna muerte o algo. Todo lo que estremezca tu fe, todo lo que la mueva, todo lo que te mueve el piso, porque no era lo que se supone según nuestro entendimiento, ¿verdad? Y lo que nosotros a veces entendemos que Dios debió haber hecho. Y no fue así. Y si este era el Mesías, el Hijo de Dios, el Maestro, el que hacía los milagros, el que hacía los prodigios, el que sanaba a la gente, el que echaba fuera demonios, con quien Tomás había estado durante tantos estos años, ¿cómo es que el fin va a ser que se murió? Y eso estremeció la fe de todos ellos. Aunque lo sabían, porque Jesús se los había dicho, pero no lo entendían. Y así muchas veces nos pasa a nosotros cuando se estremece nuestra fe y hacemos un detente porque decimos, wow, espérate, ¿qué pasó aquí? Pero aún así hemos amado tanto a Dios y hemos visto que ha obrado en tantas cosas que sabemos que algo más lógico tiene que estar en la mente de Él y tratamos de volver a recuperar nuestra fe, pero no lo hacemos muchas veces de la noche a la mañana y vamos dando pasos tentativos, suavecitos, de regreso, como le pasó a Tomás cuando le dijeron, vimos al Señor. Sí, espera un momento, porque lo que pasó fue grande. Así que yo tengo que poner mis manos y tocarlo por un corazón estremecido. Así que tenemos un cuadro claro de cómo estaban estas personas más cercanas a Jesús durante estos 3 días de muerte. María Magdalena lloraba y se enfocaba en la tumba vacía. Los discípulos estaban unidos, porque estaban juntos, pero estaban encerrados, tenían temor. Y Tomás estaba por otro lado. Él estaba solo, a lo mejor por allá. Yo quiero estar solo. ¿Cuántas veces decimos, no, cuando momentos de crisis, yo lo que quiero es estar solo, nadie me hable, no quiero ver a nadie, quiero estar encerrado, no quiero estar con nadie a mi alrededor? Y todos estaban sintiéndose en esta derrota, parte de un equipo de perdedores, después de haber visto tantas cosas buenas, tantas cosas brutales, tanto que creyeron para nada. Se murió el maestro. Estamos aquí esperando que nos lleven a nosotros. Traicionados, a lo mejor se sintieron. Creímos y el desenlace fue este. Nos hemos quedado solos y confundidos, temiendo por nuestras vidas. Los inundó la duda, la incredulidad, el dolor y tuvieron una crisis de fe. Y en esos momentos de crisis de fe es cuando más vulnerables somos. Y es cuando el enemigo aprovecha para entonces sembrar pensamientos en nuestras mentes, como lo que les acabo de mencionar. Pues ves que todo era mentira. Tú no estás en ningún equipo victorioso, tú estás en el equipo perdedor. ¿No ves lo que está pasando alrededor tuyo? ¿No ves que eres parte de la minoría? ¿Por qué vas a seguir peleando? ¿Por qué vas a seguir contra la corriente? Pero lo interesante de eso es que el diablo sabe que es mentira y nos quiere convencer. Porque durante esos 3 días el diablo sabía lo que estaba pasando. Y a lo mejor tuvo un momento breve en el que pensó, gané. Lo mataron. Yo gané. Pero le duró poco. Y ahora, cuando entra la crisis de fe, el enemigo quiere volver a hacernos creer que estamos en el equipo perdedor.
Y es cuando entonces tenemos que recordar 2 de Corintios, capítulo 4, del 8 al 9, que dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Y el enemigo quiere que nos enfoquemos en la parte de aplastados, desesperados, abandonados y destruidos. Pero no es cierto. Es mentira. Y mientras nos enfoquemos solamente en eso, nos estamos enfocando solamente en la tumba vacía, en el miedo, en el lamento, en el encierro. Ahora, ¿qué sacó entonces a los discípulos de ese estado? Porque piensen, esta es la misma gente que revolucionó el mundo con el evangelio. Estos mismos, los que estaban ahí encerraditos, con miedo, derrotados. Estos fueron los que llevaron el evangelio alrededor de todo el mundo. Y vamos a ver cómo ese grupito se convirtió en la resistencia. Ellos fueron la resistencia. Al ver a Jesús resucitado, a ellos le dio la valentía para salir de su encierro. Las circunstancias seguían igual, todavía los podían arrestar, todavía los podían matar. Y sin embargo, decidieron salir. Ellos entendieron el poder cuando vieron a Jesús resucitado. Ellos entendieron el poder que esa victoria le daba a ellos. Y no solamente el poder para hacer cosas milagrosas o para llevar el evangelio, sino también para atravesar cualquier circunstancia de la vida. Porque ahí es que ellos se dieron cuenta, ¡wow! El Mesías. Como dijo Tomás, mi Señor, mi Dios. Cuando él mencionó eso, Tomás estaba reconociendo la divinidad de Jesús, que en todo momento Jesús se los había dicho, y no fue hasta que vieron al Cristo resucitado que ellos dijeron, oh, el poder de Dios en él, que venció todo hasta la muerte. Ni siquiera la muerte los retiene. Y al ellos entender el poder de lo que acababa de pasar, de lo que representó Jesús al presentarse frente a ellos, fue que ellos dijeron, si Él lo tiene, yo no tengo que estar en lamento, yo no tengo que estar encerrado, yo no tengo que tener miedo. Y cuando Tomás ve a Jesús, cuando se le presenta nuevamente, yo no sé si ustedes lo ven, pero yo no lo veo. Yo no veo que Tomás haya tocado las heridas de Jesús. Yo creo que él simplemente al él verlo, ya fue suficiente para él reconocer la divinidad de Jesús y quién era Jesús. Y terminar diciendo, mi Señor y mi Dios. Así que vamos a ir por varios puntos que quiero resaltar sobre ese momento de cambio en los discípulos, en María Magdalena, en Tomás en específico. Por ejemplo, cuando María Magdalena está en la tumba y ella reconoce quién es Jesús, ella cambia su enfoque. Ya no miro la tumba vacía, estoy mirando al Maestro, lo tengo al frente, lo tengo resucitado. Como dice Hebreos 12, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y ahí María Magdalena cogió un gran canto de fe, porque Jesús es el que inicia y la perfecciona. Y los 10 discípulos, por más escondidos que estaban, pero estaban juntos. Ellos estaban juntos. Y me llama la atención porque
hay una enseñanza importante en permanecer en la comunidad de fe. Especialmente en esos momentos cuando lo que queremos es apartarnos y estar solos. Porque en la comunidad de fe, Jesús aparece. Jesús se mueve. Jesús habla. Jesús transforma. Y pasan cosas en la comunidad de fe que cuando no estamos en medio de ellas no las perdemos. Punto. Como le pasó a Tomás, se perdió esa primera visita de Jesús. Y no es lo mismo después cuando te lo cuentan. Hay que vivirlo, hay que estar ahí en el medio de la presencia y el mover del Espíritu Santo de Dios. Así que aunque ellos tenían miedo, ellos permanecieron juntos. Y yo creo que es una enseñanza importante para la iglesia de este momento, que muchos están cogiendo miedo, porque la cosa se está poniendo difícil para la iglesia. Se está poniendo dura. Y vamos a coger miedo. El miedo es normal, eso es parte, va a pasar. Pero permanezcamos en la comunidad de fe y Jesús se va a aparecer. Y nos va a animar y nos va a alentar y va a hacer cosas entre la comunidad de fe y la congregación que si no estamos, no las perdemos. Y tercero, Tomás fue sincero. Él no fue con pretensiones. A veces queremos, por vergüenza o es que se supone que ya yo sé esto. Pues, acercarnos a Dios, pero ahí más o menos sin ser 100% sincero de que, mano, Señor, esto estuvo fuertecito y me movió. Dios lo sabe. Y yo creo que la respuesta de Jesús a Tomás nos dice mucho. Porque Jesús le respondió con amor, le respondió con misericordia, no le recriminó, le dijo, Tomás, tócala, pon tu mano, toca mi costado. Simplemente cree, no seas más incrédulo. Porque a lo mejor lo podemos leer diciendo, no seas incrédulo, cree. Pero yo no creo que así fue que Jesús se lo dijo. Yo creo que Él le dijo, mira, lo que tú necesites, soy yo. Y así es Jesús con nosotros. Así que podemos ir ante Él tal cual, con nuestra crisis de fe. Pero lo más importante, yo creo que fue el entender el poder de la resurrección de Jesús. Lo que eso significa. Porque la resurrección de Jesús es la victoria sobre toda circunstancia. Y a veces nos quedamos en esta nube espiritual solamente de que pues la resurrección de Jesús pues permite que yo sea liberado de pecado y que pueda ir y tener vida eterna y estar con el Padre. Sí, amén, eso es parte. Pero significa mucho más, porque significa también para nuestro día a día, significa para nuestra vida aquí en la tierra también. ¿Y por qué? Porque cuando el pecado nos agobia, Jesús nos justifica. Porque cuando somos indignos ante el Padre, a través de Jesús somos dignos. Porque cuando el enemigo nos acusa hoy, abogado tenemos ante el Padre. Porque cuando tenemos aflicción hoy, podemos recordar que en el mundo tendremos aflicción, pero que Él lo venció. Porque cuando andamos perdidos, Jesús es el camino y eso es ahora también. Porque cuando tenemos angustia, Jesús es el príncipe de paz. Porque cuando tenemos deuda, Jesús nos redimió. Porque cuando somos débiles, en Él somos fuertes. Todo eso es hoy. Eso es hoy.
Porque cuando estamos en la crisis de fe podemos acordarnos del poder de la resurrección que Él tuvo, que Él tiene, que aplicó en ese momento cuando los discípulos lo miraron cara a cara, pero que aplica hoy con mi mirada de fe. Porque a lo mejor ellos lo vieron y dijeron, wow, estás aquí, resucitaste, eres tú. Y nosotros no lo podemos ver, pero ahí entra nuestra fe. ¿Y quién es el que hace y perfecciona esa fe? El mismo Jesús. Todo termina siempre en Jesús. Por eso es que el cristiano, cuando realmente busca y ama a Jesús, el cristiano nunca puede estar en derrota, porque siempre que termina en Jesús, termina en victoria. Siempre que termina en Jesús, termina en conquista. Lo demás es mentira. Es mentira. Que cuando algo pareció estar al revés de lo que se supone que fuera, si tú, que eres seguidor del Señor y amas a Dios, pues todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados, pues entonces va a obrar para bien. No puede ser de otra manera, es mentira. No nos los creamos. Cuando no vemos y no hace lógica, para Dios tiene lógica. Solo tenemos que confiar, que creer. No seamos incrédulos, creamos. Dejemos de cuestionar, no tenemos que estar metiendo la mano en la herida. Creamos. Pero si lo tenemos que hacer, pídeselo al Señor. Y con amor y misericordia, Él te lo va a permitir. Así que esa gente, los discípulos, como les mencioné, se convirtieron en la resistencia. Y ellos salieron y se comieron al mundo. Ellos entendieron el poder que tenían ellos, porque era el mismo que Jesús tenía, es el mismo que nosotros tenemos, así que nosotros también somos parte de esa resistencia, porque la vida del cristiano se trata muchas veces de oponerse a otra fuerza, de resistir al enemigo, pero ¿haciendo qué? Sometiéndonos a Dios. Nos sometemos a Dios, resistimos al enemigo. Y cuando la cosa se pone difícil, tenemos que acordarnos que nosotros tenemos esa capacidad, no por nuestra fuerza, sino por la conquista y la victoria de Jesús. Así que aunque se estremezca el piso de nuestra fe como le pasó a Tomás, cuando perseveramos y resistimos, vamos a llegar a su misma conclusión. Y vamos a decir, mi Señor y mi Dios. Qué poderoso eres. Qué victoria la tuya. Y vamos entonces a cambiar nuestra perspectiva, dejar de mirar la tumba, dejar de estar encerrado con miedo, para entonces enfocarnos en un Cristo vivo y resucitado. Así que cojamos esa fuerza que cogieron los discípulos en la resurrección de Jesús y en lo que significa. Y quiero repetirlo. Siento repetirlo. No se crean la derrota. Ni en sus vidas, ni para la iglesia. Nosotros vivimos en la victoria de Cristo y de Cristo resucitado. Y aunque no lo parezca, esa victoria es real y es poderosa. Y en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Y todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Y todo es todo. Pero es para aquellos que aman a Dios. Y conforme a su propósito son llamados.
Y si no te hace lógica el desenlace, pues todavía estás en los 3 días. Espera el domingo. Y el domingo viene. No te creas que te vas a quedar en los 3 días. Y la iglesia no se va a quedar en los 3 días. Y nos van a poder decir muchas cosas y criticar y hablar mal. La iglesia no se queda en 3 días, en esos 3 días de muerte. Llegó el domingo. Nos toca resistir, nos toca confiar, nos toca creer, nos toca enfocarnos en Jesús, nos toca ser parte de la resistencia. Y muchas veces los grupos de la resistencia son pequeños, pero el que la dirige no es pequeño. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y cuando tengamos las crisis de fe, recordarnos que somos vulnerables a lo que el enemigo quiera meter en nuestra mente. Así que busquemos, Jesús, ¿dónde estás? Comunidad de fe, porque cogemos fuerza de la fe del que está al lado, cogemos fuerza de la fe del que se para aquí y dice, mira, Dios hizo esto en mí, y Dios hizo esto esta semana, y Dios hizo esto ayer, y cogemos fuerza. Y Jesús se aparece en la comunidad de fe. Y vamos ante Dios tal cual está nuestro corazón. Porque Él es amor. Y los quiero dejar con estos 2 textos. Uno se encuentra en 2 Corintios 4, 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Anímense. Anímense, están en el equipo que ya ganó, anímense, están en el país que ganó la guerra, todavía hay batalla, sí, pero ya la victoria está. Lo que tenemos es que aguantar hasta llegar. Y en el día a día, igual, estás en los 3 días, aguanta que llega el domingo. El cristiano no se va a quedar destruido, lo leímos en Corintios. Sí, nos van a tumbar de vez en cuando. Sí, pero te vas a levantar. Porque esa es tu esperanza en Cristo. Y esa es la diferencia de nuestra vida en Cristo cuando no estamos en Cristo. La esperanza de que pase lo que pase, como Jesús está, nos levantamos. Y llega el domingo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tu victoria. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu conquista. Porque ahí estamos, Señor, contigo. Porque podemos gozar de lo que tú hiciste sin nosotros haber hecho nada. Sin merecerlo. Por tu gracia, por tu amor. Porque de tal manera amó a Dios a este mundo. Porque nos hiciste hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que esta palabra quede en nuestros corazones, Señor, para que cuando venga el día malo, sepamos, Señor, que lo único que tenemos que hacer es creer y resistir y confiar, porque en ti tenemos victoria, porque no vamos a quedar destruidos. Padre, que no lo olvidemos, que en el momento de la crisis de fe nos acordemos de tornar nuestra mirada hacia ti. Que nos acordemos de coger fuerza unos con los otros, de que la comunidad de fe estamos aquí para ayudarnos, para apoyarnos, para levantarnos, para impartir, Señor, de ese mismo amor y de esa misma misericordia que tú nos enseñas, Señor. Y yo te ruego, Señor,
que si hay algún hermano aquí o que esté escuchando o que vaya a escuchar que ahora mismo se siente que está en esos 3 días donde solamente ve la muerte, donde solamente ve la tumba vacía y no sabe qué pasó contigo, dónde tú estás, no te ve. Señor, que tú lo llames por su nombre para que se gire hacia ti, Señor. Y se acuerde de que en ti hay victoria. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.